Grabación. Estoy iniciando ya la grabación. Vamos a comenzar entonces esta tutoría virtual de repaso. Si alguno pues incorpora y quiere ver los primeros minutos, podrá acceder a la respectiva grabación que vamos a subir luego. Bueno, voy a necesitar que estén ustedes con el material que el día sábado pasado recibía de la tutoría 3. Nos habíamos quedado en el problema 9 y vamos ahora de la página 125 a el numeral 14. Entonces, busquemos ese material y vamos a trabajar con el número 14 de la página 125. En este modelo hay dos funciones. Una primera función que es una función racional, o sea, dada por cociente, cuya forma es x dividido entre x más 1, y una segunda función llamada g de x, que es también un cociente de 2x menos 1 en el numerador y x en el denominador. Y lo que nos dicen es que hallemos dominio. Vamos a hallar el dominio de la función resultante, el dominio, ¿verdad? Y aparecerán varias operaciones entre estas dos funciones. Hallar el dominio. Primero vamos a hallar el dominio de cada función individualizada. La primera función, por ejemplo, como es una función dada por cociente, estaría claro que el dominio tendría que ser para la función f todos los reales menos el valor de x, que hace que el divisor sea 0. Si este x más 1 lo igualamos a 0 y despejamos x, quedaría claro que x al despejar sería igual a menos 1, ya que menos 1 en el divisor más este otro 1 nos daría 0. División entre 0 pues no es definida, será infinita. Entonces aquí le voy a quitar a los reales el número que aumentado con 1 me lo haga 0, y es cuando x valga menos 1. Este es el dominio de f. Y para g es parecido. Dividen 2x menos 1 entre x, y esto les daría que el dominio de la función g pues serían todos los reales menos el 0, como lo pueden observar ahí en su material, ¿verdad? Todos los reales menos 0 individualmente. Y de ahí van a aparecer una serie de funciones. Va a aparecer la suma de f con g, la resta, el producto, la división y la composición. Entonces la primera es la suma de f más g de x, ¿verdad? La parte A vamos a decir quiero f más g, y f más g en x, que va a ser igual, pues va a ser igual a la primera función más la segunda, así de simple. La suma de x sobre x más 1 lo traemos para acá, colocamos la suma de f más g en x, sería x sobre x más 1
más 2x menos 1 entre x. Esa suma es la que vamos a efectuar. Y consecuentemente, ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar un solo denominador de la forma x por x más 1, que al dividir este denominador total entre el denominador parcial, ustedes vayan siguiendo en su material. Esta expresión entre esta nos queda x, multiplicando a x, pues nos quedaría x cuadrado, más esta expresión entre esta nos quedaría x más 1 por 2x menos 1. Esto se convertiría en cuadrado de x. Acá x más 1 multiplica a 2x menos 1. Le quedaría x por 2x es 2x cuadrado. X por menos 1 es menos x. 1 por 2x es más 2x. Y 1 por menos 1 es menos 1. Entre x paréntesis x más 1. De tal manera que la suma, al final de cuentas, va a quedar en el numerador 3x cuadrado. A 2 le quito 1, nos quedaría más x menos 1 entre x veces x más 1. Esta es la respuesta. Y esta respuesta va a tener como dominio de la función todos los reales. La intersección O serían los reales menos los que hagan Cuando se llene se va a morir. 0 el divisor. En este caso son menos 1 y 0. Menos 1 y 0 como elementos que no pueden aparecer. Ahí solo parecía menos 1, pero tampoco el 0 puede ser parte de, ¿verdad? Bueno, entonces, esto que da en la suma es muy similar, no lo voy a hacer, pero quiero que lo observen. Si en vez de suma, este término central se convierte en resta, aquí iría menos y todos estos signos cambiarían. Al final, la respuesta es la que aparece ahí en su material de apoyo, sería menos x cuadrado, ¿verdad? Más x menos 1 entre el mismo divisor y tendría que ser el mismo dominio funcional, todos los reales menos ambos datos. ¿De acuerdo? Entonces, la parte B, que es la resta, ahí lo tienen. No se ve la pizarra completa. Vamos a ver. Ahora. Verificar. Más hacia la derecha. Pues ahí yo estaría viendo, por lo menos en la visión que tengo, acá de la pantalla, si se ve completo. Verifíquelo, por favor. Más a la derecha indicaría esto, así. Qué raro que ahí tendría que estar, porque si me movilizo más,
De todos modos, estos ejercicios los tenemos ya impresos. Será cuestión de identificar la mitad de la solución. Hacia arriba, hacia abajo. Aquí está el centro. Arriba, abajo. Para mí esta es la parte izquierda y esta es la parte derecha. Hacia la derecha, entonces. ¿Está? Solo yo me conecto. Tiene que verse porque yo estoy aquí en la pantalla, lo estoy visualizando apropiadamente. Voy a salir ligeramente en este momento para verificar. ¿No está conectada, no? A mí me parece desenfocada. Véanla ahora. Ahora, ¿cómo se ve? Hoy sí, va, perfecto. Entonces, al reiniciar ya, tenemos ya esa ubicación. Entonces decía, se hablaba de las dos funciones, se hallaba el dominio de cada una, se sumaba, y la suma será todos los reales menos aquellos números que simultáneamente no incluían en cada función. Esto mismo se completaría en la resta, solo que se entendería que acá en vez de signo más, iría signo menos, aquí iría signo menos y consecuentemente este signo sería negativo, positivo, negativo, positivo y quedaría la respuesta que ustedes tienen ahí, menos x cuadrado más x menos 1 sobre el mismo divisor. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, como la parte B, la resta no lo voy a hacer. En el producto de la parte B sería la resta. Parte B, cuando aplican resta de funciones, ustedes van a llegar, ahí está en su folleto, dice menos x cuadrado más x menos 1 sobre la misma expresión x por x más 1, conservando el mismo dominio. Bueno, si es producto, f por g, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues simplemente colocar la primera expresión por la segunda, de ahí cancelar, si se fijan, que nos quedaría en el numerador 2x menos 1 y en el denominador x más 1. Y acá diríamos que el dominio, el producto f por g, serían todos los reales menos los que hacen cero el denominador, que sería el menos 1. ¿No? ¿Estamos bien? En el literal C. Miren lo que está. Ok. Ahí tienen entonces ya lista la parte. Un concepto básico para poder hacer esto, para poder entender a la explicación. Del producto. Si se trata de una división, pues el proceso es similar, ¿verdad? Coloca el numerador, que sería x sobre x más 1, y lo va a dividir entre la función g, que es 2x menos 1 sobre x, ¿verdad? ¿Esto a qué le llevaría? A multiplicar extremo por extremo. Al final les va a quedar x cuadrado y x más 1 por 2x menos 1, el resultado, ¿verdad? Obviamente, acá el dominio de ese cociente van a ser todos los reales menos los que hacen 0, el denominador, que sería el menos 1, y si 2x menos 1 se iguala a 0, el 1 medio. Tendrían ahí el literal D. Entonces, resta, producto y división para que lo visualicen, ¿de acuerdo?
Está rico. Y ahora viene la parte que no es muy frecuente que se trabaja usualmente en educación media, que, aunque sí se tendría que hacer, que es la composición funcional, que voy a explicar cómo se trabaja. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, vamos a estar desarrollando el planteamiento. Ay, mira, esta. Ok. Para la otra. Perfecto, si economía es y me gusta. Se oye por ahí una pequeña participación de un niño. Como piña. Como piña. Ok. Entonces, observemos que en el fondo tenemos ahora ya nuevas operaciones y quiero detenerme en el proceso de composición funcional. ¿Ya? Por supuesto, esto ya lo tiene acá. Hoy vamos a ver una operación con funciones que se llama la composición funcional. Y esa composición de funciones opera de la siguiente manera. Por ejemplo, yo quiero en el literal E, el circulito ese pequeño indica composición de G con F en la variable X. O sea, composición se lee a la derecha G con F, la composición de G con F. ¿Esto a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a F evaluado en G de X. O sea, lo que primero entra es la función que está a la derecha de la operación composición. ¿Esto qué es? Pues será que usted tendrá que evaluar f en lo que corresponde a la función g. Y la función g lo que hace es, a lo que llega al dominio, lo duplica, le resta 1 y lo divide entre x. Eso es lo que aparece como g de x. 2x menos 1 sobre x en vez de g de x. Y ahora, ya teniendo esto, va a evaluar la función f en ese cociente. Pero ¿qué era la función f? La función f era lo que llegaba al numerador, que es la x, lo deja arriba, tal cual es lo que llega entre lo que llega más 1. En este caso, ¿qué llegó? No, lo que llega al dominio funcional. Lo que llega ahora es este cociente. Entonces, en vez de esa x, vamos a colocar lo que llega, que en este caso es 2x menos 1 sobre x. Ese representaría lo que llegó. Y en el denominador vamos a colocar lo que ha llegado más 1. Llegó esta expresión, pues a eso le sumamos 1. Entonces aquí tiene x, que fuera esta expresión, en 3 de expresión más 1. Ok, ¿qué habría que hacer ahí? Pues lo mismo, ¿verdad? Operar. En el numerador no hay más que hacer, ahí queda indicada la expresión. Y en el divisor, pues quedaría acá x entre x a 1 por 2x menos 1 más x por 1 es x. Ok, esto nos llevaría a, de nuevo, 2x menos 1 sobre x, sobre 2x más x va a dar 3x menos 1 entre x. Y si se fijan, esta x que está en el divisor y la otra x que está también en el divisor van a poder ser canceladas, quedando finalmente que la respuesta sería 2x menos 1 sobre 3x menos 1 como solución de esta composición funcional. Y de esa usted dice el dominio, su dominio serían todos los reales menos en los que hacen cero el divisor, que sería un tercio. Si x lo multiplico por 3, un tercio por 3 da 3 tercios, que es 1 menos 1, 0, que vendría a ser la respuesta.
Ok. Y vamos a completar ahora la otra composición funcional. Vean G compuesto con G. O sea, G compuesto consigo mismo. Que es lo que acá voy a tratar de hacer en este espacio. Dice composición de G con G. G consigo mismo. Entonces, de acuerdo a la definición, sería G evaluado en G de X, ya que esta es la que entra primero. Entonces, metemos entre paréntesis, en vez de G de X, la expresión, pues 2X menos 1 entre X. Y ahora, lo que hace G, de nuevo decimos, duplicamos lo que ha llegado al dominio, o sea, vamos a duplicar esto que fue lo que llegó al dominio, que es ese cociente, le quitamos 1 entre lo que ha llegado al dominio, que es justamente 2X menos 1 sobre X. Acá, por supuesto, se opera, quedaría una expresión cuyo divisor, pues acá sería X, entre X a 1 quedaría 2 por 2, 4X, menos 2, y X por menos 1 va a dar menos X, sobre 2X menos 1 sobre X. De nuevo, las X de los denominadores se podrán cancelar, y la respuesta final sería igual a, en el numerador 4X le quito X, es 3X menos 2 sobre 2X menos 1, que vendría a ser la solución, ¿verdad? 3X menos 2, aquí lo vamos a colocar, 3X menos 2 sobre 2X menos 1 como respuesta. Y ahí, pues el dominio, dicen todos los reales, menos el 1 medio, que es el que haría 0, el divisor, 1 medio por 2 da 1, menos 1, o sea, todos los reales menos 1 medio, como respuesta, ¿verdad? Okay. Ok. Ese como ejercicio número 14. Voy a proceder a borrar el enunciado de ese ejercicio 14 para que podamos accesar al siguiente ejercicio, que lo vamos a hacer más en la línea de identificación de lo que son las funciones pares o impares, que es un tema también que hay que cubrir. Ese es el ejercicio número 20. Véanlo en su material de apoyo. Tienen una función f de x que dice x cubo más 3x, y luego otra función g de x que dice x cuadrado más 2. Lo que hay que probar es que la primera es impar y que la segunda es par, y verificar que la suma de ambas no es ni par o impar, que el producto nos va a llevar a una función impar y que la composición de eje con f, de f con g, va a ser par. Entonces son tres operaciones que vamos a hacer a continuación.
Vayan viendo ahí el material que tiene y eso nos ayudará a adelantar. Entonces, la prueba de funciones de tipo par o funciones de tipo impar. Bueno, la parte A le dice probar. Note que f de x ya se lo están diciendo es impar y que esta es par. ¿Cómo podríamos probar que una función es impar? ¿Y cómo podríamos probar que una función es par? Veámoslo directamente. Entonces, por ejemplo, si yo sumo f más g, estaría claro que nos va a quedar una expresión, no tiene nada en común, quedaría x cubo más x cuadrado más 3x más 2. Y nos dicen que pruebe que esa suma no es par o impar. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que la suma ya la tenemos, ¿verdad? Veamos si f más g no es par. Si fuera par, usted diría, quiere decir que vendría yo con f más g, que es toda esta expresión, evaluada en menos x, veamos qué tendríamos. Si f más g yo lo evalúo en menos x, ¿qué tendría? En vez de x colocaría menos x, ¿verdad? Más, en vez de x colocaría menos x al cuadrado, en vez de esta x colocaría el menos x más 2. Bueno, pero ¿qué tendríamos acá? Menos x al cubo es menos x cubo. Menos x al cuadrado es más x cuadrado menos 3x más 2. Y como podemos ver, para que fuera par, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Que la función f más g evaluada en menos x tendría que ser igual a la función evaluada en menos x más la función evaluada en, o sea, f menos x y g menos x. Pero ¿qué pasa cuando comparamos, verdad? Porque el concepto de función impar, usted lo va a recordar con lo siguiente. Una función típica impar es la cúbica. Y la cúbica tiene esta forma, ¿verdad? Por ejemplo, si yo evalúo la cúbica en 2, la imagen me da 8. Ese es f de x. Si yo evalúo en menos 2, la imagen me daría menos 8. Quiere decir que la función evaluada en menos 2, que da menos 8, ¿qué sería? Sería el negativo de la función evaluada en x. O sea, función evaluada en menos 2 tendría que ser el negativo de la función evaluada en 2. La función evaluada en menos 2 le da menos 8 y esto sería igual a menos 8. Si esto se cumple, la función es impar. Si la función lo evalúo en el negativo, en el fondo estoy haciendo esto va a ser igual al negativo de toda la función. ¿Y cuál es el negativo de toda la función? El negativo de toda la función, ¿qué sería? Sería cambiarle el signo, menos x cubo
menos x cuadrado menos 3x menos 2. Compare estos dos resultados, aquí en menos x y acá el negativo, y vemos que son totalmente distintos. O sea, f más g evaluado en menos x tendría que ser el negativo de f más g. Y vemos que resultados son distintos, porque este resultado menos x cubo más x cuadrado menos 3x más 2 es totalmente distinto de esta otra expresión. ¿De acuerdo? Bienvenido, Manuel. Ok, entonces, ¿qué decimos? No es impar. Tendría que haberse cumplido esto. Y probemos que tampoco es par. Aquí evalúa en el negativo todo, llega a esta expresión y le cambia el signo a la expresión inicial y vemos que estos dos resultados son diferentes, son distintos, ¿verdad? Y al ser distintos no es impar, que sería la manera de hacerlo. Entonces un típico función impar es esta. Y una típica función par es la cuadrática. Fíjense cómo se proveería si es par. Una cuadrática, el caso típico de este es esto, una parábola abierta hacia arriba. Vean acá, si yo evaluara la función en menos 2, el cuadrado en menos 2 me llevaría a 4, ¿verdad? Y si yo evalúo en 2, vean que el cuadrado de 2 es el mismo. Quiere decir que si logro conseguir una función que evaluándola en el negativo, la función sea igual a la misma función evaluada en el positivo, si se cumple esto, es función par. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues simple y sencillamente evaluarlo en el negativo, y eso sería la misma función. Pero ¿qué sucede? Yo ya tengo acá la función f más g evaluada en menos x. Fíjense, f más g evaluada en menos x, y borro esto, porque voy a la parte B. Vamos a ver si es función par. Y si es función par, ¿qué tendríamos que decir? Que f más g evaluado en el negativo, ¿qué nos dio? Nos dio menos x cubo más x cuadrado menos 3x más 2. Pues aquí tendría que ser igual a la función f más g evaluada en x, que era x cubo más x cuadrado más 3x más 2. Y si yo les preguntara, ¿esta expresión y esta son iguales? La respuesta es no, son distintas. Por lo tanto, tampoco es función par. Y ahí se cierra el modelo. Entonces, en la suma no cumple con ser función par. Y me voy a, ahí hay otros modelos, ¿verdad? Que podemos identificar. Está resuelto ahí. Vean en el problema 20. F por G evaluada en menos X dice es igual a menos F por G en X. O sea, probar si F por G es impar. F por G, verificar que es impar. Entonces, hoy vamos a efectuar F por G. En la parte B, vamos a multiplicar F por G. ¿Esto qué es? Multiplicar x cubo más 3x por x cuadrado más 2 y mostrar que ese producto que va a ser x cubo por x cuadrado le va a dar x quinta, x cubo por 2 le va a dar
2x cubo. 3x por x cuadrado, pues le va a dar 3x cubo, y 3x por 2 le va a dar 6x. O sea que el producto se convierte en x quinta, aquí se suma más 5x cubo más 6x. El modelo lo que le está diciendo es que pruebe que el producto es impar. Probar que el producto es impar. Que ese producto es función impar. Y ya veíamos que las funciones impares, ¿qué decía? Que f por g, que usted lo evalúa en menos x, pues ese va a ser el negativo de f por g. Si eso se cumple, es función impar. ¿Qué sucede? Entonces, este producto que está acá, lo vamos a evaluar en menos x. ¿Qué quiere decir eso? Que viene y mete x negativo acá. Le va a quedar menos x a la quinta, más 5 por menos x al cubo, más 6 por menos x. Y eso equivale al negativo de toda la expresión, que es x quinta, más 5x cubo, más 6x. Vean esto. ¿Cuánto da menos x a la quinta? Pues va a ser menos x quinta. Menos x al cubo por 5 le va a quedar menos 5x cubo menos 6x. Se vean acá, cambien de signo toda la expresión. Esta expresión y esta, ¿cómo son? Son iguales, ¿verdad? Y al ser iguales, se cumple que es una función impar, porque la evaluación en el negativo es el negativo del producto. Aquí me faltaba x. Función de tipo impar. Tienen ahí un ejemplo más sencillo de lo que está ahí planteado. Y luego le dice que pruebe que una composición es par. Sería la parte C, que ya se los muestro cómo se trabaja. Unos minutos para que copien esto, porque está un poco distinto de cómo se ha planteado ahí en la guía que nos habían facilitado de la coordinación, ¿verdad? Pero al final es el resultado lo mismo, ¿verdad? Tienen un par de minutos para completarlo. Cuando ya lo hayan hecho, me dicen y continúo con el último literal. Y luego pasamos a algunos ejercicios adicionales para ir completando ya este material. Ok, entonces vamos copiándolo y todavía nos faltaría un último literal y es la composición de f con g, composición de f con g, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Entonces primero hallamos la composición y luego vamos a probar, según lo dice acá, que esa composición es par. Me avisan cuando ya estén listos para que continuemos, ¿de acuerdo? Porque el último modelo, que es el literal C, vamos a hacer una composición funcional. Entonces, en el literal C se va a probar que
la composición, dice, de f con g en x es función par. Y voy a explicar cómo hacerlo. ¿Ya estamos listos? Manuel ya me dice que sí. Saúl, ¿cómo estamos? También, muy bien. Entonces vean qué es lo que vamos a hacer. Vuelvo a explicar esto de la composición funcional. Acá tenemos composición, es este circulito, ¿de quién? De f con g en x. Vean cómo opera. Usted va a colocar la letra que está a la izquierda al principio y el f entra, o sea, va a evaluar g en f de x. Y dice usted, entonces voy a evaluar g en lo que es la función x. ¿Y cuál es la función x? Es x cubo más 3x, ¿verdad? Ese es f de x. Y ahora, si ya tiene f de x ahí, que ha ingresado al proceso de composición funcional, vamos a ver qué es lo que hacía g. Y g de x lo que hacía era elevar al cuadrado lo que ha llegado al dominio. Aquí llegó al dominio x, pues acá lo elevó al cuadrado y le sumó 2. ¿Qué es lo que ha llegado al dominio acá? Al dominio llegó x cubo más 3x, pues eso lo va a elevar al cuadrado, según está diciendo, y me le va a aumentar 2. Entonces, usted diría, esto equivale a desarrollar este binomio al cuadrado. Sería cuadrado de la primera expresión, x cubo al cuadrado es x sexta, más doble producto de la primera por la segunda, va a quedar 2 por 3, 6, y x cubo por x es x cuarta, más el cuadrado de 3x, que quedaría 9x cuadrado más 2. Pues esa es la composición de f con g en la variable x. Vean que es una función con x sexta más x cuarta más 9x cuadrado más 2. Da a todas luces, como lo vamos a probar, potencias pares. Y esto va a ser un indicador de que ya operativamente, cuando apliquemos la propiedad para las funciones pares, que se cumple. Entonces, la prueba de función par es que la composición de f con g evaluada en menos x tiene que ser a la misma composición de f con g, solo que evaluada en x. Este ya lo tengo. Es x sexta más x cuarta más 9x cuadrado más 2, ¿verdad? Y acá la composición evaluada en menos x, que nos va a quedar? Nos va a quedar menos x a la sexta más menos x a la cuarta más 9 por menos x al cuadrado más 2. Pero menos x a la sexta es x sexta, menos x a la cuarta es más x cuarta, menos x al cuadrado da x cuadrado por 9 más 2. Y vean que eso es exactamente lo que ya usted tenía del lado derecho. No cambia. ¿Por qué? Porque es función par, justamente. Al cambiar por el negativo no lo va a alterar. Entonces, este es signo de decir, por lo tanto, es función par. Entonces, la composición aquí nos genera una función par. Ok, copiar ese proceso, ¿verdad? Y la prueba es esta para ver que es una función par. Ok, copiarlo. Y tienen ahí algunos ejemplos de estas funciones. Solo faltan un par de ejercicios más. Concretamente, unos 4 o 5 ejercicios más. 6 ejercicios más. Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejercicios más. De estos voy a dar algunas indicaciones que ya, pues ustedes entenderán que son modelos que pueden hacerse tablas de valores, como van a ver, etcétera, ¿no?
o ver cómo se interceptan las expresiones. Ya vamos a ver los ejercicios que siguen. Tenemos la ventaja de ese material de apoyo que tenemos y eso nos facilita el trabajo, obviamente, ¿verdad? Así que me avisan cuando ya estén listos para que continuemos. Unos minutos para que lo trabajen. Vamos a ver, Manuel, ¿qué pasa? Si tiene micrófono, puede habilitar para hacer la pregunta si tiene acceso a micrófono, si no, le escribe, ¿verdad? Sí, buenas noches, no sé si me escucha, licenciado. Hola, hola. Sí, un gusto. Permítame, me voy a conectar mejor los audífonos para escucharle mejor en este momento. De acuerdo, no sé si ya puede escucharme. Oye, dígame. Bueno, Diga. sí, de las disculpas del caso, yo me conecté hace un momento. Licenciado, yo quiero ser sincero con respecto a esto. Bueno, usted nos comentó, iba a hacer un repaso del contenido de lo que hemos estado viendo en las tutorías presenciales. Pues la verdad es que ha sido bastante contenido. Yo sinceramente, pues estoy copiando los ejercicios, pero la verdad es que como son bastantes funciones, a mí se me dificulta bastante. Pues soy sincero, no me quedo bastante en seguir el proceso cuando usted lo está desarrollando. Yo le pediría quizás si nos pudiera apoyar con que hagamos una revisión de algunos ejemplos que nos puedan servir para cuando vamos a evaluarnos pues en el parcial, y que tratemos de hacer que sea un pocos ejercicios, pero que los hagamos despacio a manera de ir entendiendo el proceso, ¿verdad? Vaya, perfecto. Es que la guía que se les ha proporcionado tiene ahí algunos ejercicios generales. Sin embargo, le voy a dar pistas de cómo hacerlo con algunos ejercicios, por supuesto, así elementales, esto de función par y función impar, que en el fondo es lo que estoy manejando, ¿verdad? Correcto. Termine eso y luego les hago de esta parte de función par e impar para que usted lo trabaje, ¿verdad? De acuerdo, gracias, licenciado. Ok. Vale, les voy a pedir que tengan a la mano el libro y que se ubiquen en la página 125, que ahí voy a desarrollarle dos ejercicios para que esto de función par e impar pues le quede bastante comprendido por medio de estos dos ejemplos que voy a trabajar. Así que
Ánimo ahí, busquen su libro y ábrenlo en la página 125. Y hay dos problemas que están ahí. Uno es el 17, habla de función par, y otro es el 18, que habla de función impar. También el 20 habla de función impar y par, para que lo vean. Aquí el 20 es el que está trabajado, pero quiero que vean el 17, puede ser el 18 o el 19, podríamos hacer 18 o 19 si se vea bien, ¿verdad? Vamos a trabajar 18 o 19. Bueno, ok, listo. Les decía que las típicas funciones pares e impares están basadas en dos curvas. Por ejemplo, la parábola es x cuadrado, ¿verdad? Es esta, ¿no? Y la función cúbica x cubo, que toma esta forma, ¿no? Bueno, esta es una parábola abierta hacia arriba y esta es una cúbica. Voy a colocar dos números en la parábola x cuadrado. Uno es menos 2 y 2. ¿Qué hacen distinto a estos números? Que uno es positivo y otro es negativo. Esto es lo que lo hacen distinto. Aquí voy a tomar también menos 2 y 2. ¿Qué lo hacen? Pues lo hacen distinto al signo, ¿verdad? Fíjense acá. Si nosotros metemos menos 2 en la función cuadrática, ¿qué nos quedaría? Valor de x menos 2 cuadrado. Función de valor de menos 2 sería menos 2 al cuadrado. Esto da 4, ¿verdad? Quiere decir que cuando x vale 2, la imagen lleva a ser 4. Y cuando x es 2, la función de valor en 2, sucede que también da 4, ¿verdad? Entonces, en una parábola, si x vale 2, y también vale 4. Si x vale menos 2, y también vale 4. Sucede que usted ha cambiado el signo a 2, convirtiéndolo en negativo. Sin embargo, su imagen se conserva. Pues esto que acabamos de hacer, ¿qué es lo que diría? Que si yo evalúo la función f de x en un negativo, ahí lo estoy evaluando en un negativo, la imagen va a ser la misma que si lo evalúo en el positivo. Si esto se cumple, si f de evaluada en menos x es igual a f de x, esta es la prueba de que la función es par. Cuando usted sustituya en la función que le han dado un negativo y el resultado sea la misma función evaluada en el positivo, esa es garantía de que la función es par.
Bienvenido, Franklin. Ok. Típico para ver esto de función impar, función par. En la función impar, pues yo voy a evaluar f en menos 2 o f evaluado en 2 y ahí vamos a ver los resultados. Pero primero quiero que quede claramente identificado esto. Fíjense. La función x cuadrado es par. ¿Por qué? Porque si la evalúo en un negativo, eso me da 4. Si lo evalúo en el positivo, también eso me da 4. O sea, las dos imágenes, los valores en y se llaman imágenes, son iguales a pesar de que estoy cambiando el negativo en vez del positivo. ¿Ya? En cambio, en una que va a ser impar, si yo evalúo f en menos 2, ¿qué tendría? Menos 2 al cubo. Y menos 2 al cubo me llevaría a menos 8. O sea, yo me vengo para acá. Y esto le daría menos 8. Y la función evaluada en 2 daría 2 al cubo. Esto es 8. O sea que si yo me voy a encontrar acá con una imagen, cuando es negativo x, el valor en y es negativo. Si x lo cambio a positivo, eso me hace que mi valor en y también sea positivo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo hago que menos 8 se convierta en 8? Cambiándole el signo a 8. Entonces, si f evaluado en menos x, que me dio menos 8, es igual al negativo de f de x, la función es impar. Y usted lo puede ver ahí, ¿verdad? Función evaluada en menos 2 tiene que ser el negativo de la función evaluada en 2, porque menos 8 sería menos 8. Menos 8 es menos 8. Entonces, estos dos ejemplos típicos, la cuadrática y la cúbica, son los modelos típicos de funciones pares. Bueno, el 2 es par y el 3 pues es impar. Y eso es lo que tenemos. Claro, esos son los modelos más sencillos. Ya lo vamos a ver aplicado a un ejercicio para que veamos si es par o impar, ¿no? Ok. Quiero que manejemos el ejercicio 17 que está en el libro. Abran su libro en la página 125 y vamos a razonar el número 17. No, pero no me lo dice.
No es porque estoy solo con la... Bueno. Ok, veamos entonces el ejercicio número 17. Ejercicio 17, vean. Si leemos, no lo vamos a copiar porque ahí está. Si leemos el ejercicio 17, dice verificar que g de x igual, aparece x cuadrado menos x sobre x más 1 más x sobre 1 menos x, le dicen es función par. Verificar que esa es una función par. Dice usted, bueno, si me están pidiendo que la función es par, ¿cuál es la prueba para función par? La prueba para función par, ¿qué sería? Que f, recuérdese la cuadrática, evaluada en el negativo, tiene que ser igual a f evaluada en el positivo. Eso es, si fuera función par. Entonces, vean, ¿qué habría que hacer? Bueno, aquí dice f, vamos a colocarle realmente g, para seguir ahí con eso. Si la función g evaluada en el negativo es la misma función g evaluada en el positivo, usted está probando que la función es par. ¿Qué es lo que va a tener que hacer? Pues sustituir, en vez de x, meter menos x. ¿Qué tendríamos? Pues vamos a evaluar g en menos x y comenzamos. ¿Cuánto vale x? Vale menos x, ¿verdad? Y lo elevamos al cuadrado. ¿Cuánto vale x? Menos. ¿Cuánto vale x? X vale menos x. Arriba menos x. ¿Cuánto vale x? Pues menos x más 1. Más. ¿Cuánto vale x arriba? Pues vale menos x. ¿Y cuánto vale acá abajo x? Pues vale menos x. Si usted se fija, cuando se opera, ¿qué pasa? Cuando yo elevo al cuadrado un negativo, el resultado va a ser positivo. Entonces va a quedar x cuadrado. Vean esta expresión. ¿Qué nos va a estar quedando? Este menos altera al numerador, menos por menos va a ser más. Arriba va a quedar x y abajo menos x más 1, que es lo mismo que diga 1 menos x. ¿Sí? Luego más por menos va a dar menos, x sobre 1 menos por menos da más. Esa es la función evaluada en menos x. ¿Lo ven? X cuadrado menos por menos más x sobre 1 menos x más por menos x sobre 1 más x. Esta es la función evaluada en menos x. ¿Y esto a qué tiene que ser igual? A la función g de x. ¿Será que esta expresión y esta inicial son iguales? Franklin, ¿será igual esta expresión con esta? ¿Sí o no? Manuel y Saúl, ¿son iguales, sí o no? Sí, ¿verdad? Mire, x cuadrado más x sobre 1 menos x y menos x sobre 1 más x o x más 1. Entonces, vean que se cumple que g evaluada en menos x es exactamente igual a g de x. Y por lo tanto, si se cumple, ¿qué decimos? Por lo tanto, es una función par. Y ahí ven la aplicación ya con un ejemplo concreto. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo de función par. Lo mismo pudiéramos hacer con funciones impares, solo que ahí no es esta la prueba, sino que sería g evaluado en menos x, tendría que ser el negativo de g de x. Si eso se cumple, la función es impar. Y eso lo vamos a poder operar en la 18, la número 18, que se trata de eso. Bien, unos minutos para que lo copien y seguimos.
¿Ok? No, los signos son iguales. ¿Cuánto vale g evaluado en menos x? Es x cuadrado más x sobre 1 menos x sobre 1 más x. Es b, ¿verdad? ¿Esto a qué va a ser igual? A x cuadrado a menos x sobre x más 1 es este, ¿ves? Menos x sobre 1 más x sobre o lo que es lo mismo, 1 más x o x más 1. Y luego más x sobre 1 menos x. Esta expresión es esta. Esta expresión positiva es esta, ¿eh? Y esta negativa es esta. Son no iguales. Claro que sí, ¿verdad? X cuadrado es x cuadrado. X sobre 1 menos x es la última y menos x sobre 1 más x es la segunda. 1 más x o x más 1 es lo mismo. ¿Ok? Entonces, si usted tuviera que probar función impar, pues cambiaría el proceso. Vamos a hacerlo con el número 18 de los que están ahí. Voy con el 18. Ahora vamos a probar. El 18 dice: verificar que g de x igual doble de x más 1 sobre x más 1 menos 1 sobre 1 menos x es función impar. Esto es lo que se va a probar. Y entonces, la prueba de que una función es impar sería: evalúe la función que le han dado en el negativo. Prueba de impar, ¿verdad? Evalúelo en el negativo. Y eso será el negativo del original. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Evaluar g en menos x. Comienza 2 por menos x, porque esa es la x, negativo, más 1 sobre, en vez de x, pues menos x más 1, menos 1 sobre 1 menos x. Opera, acá tiene menos x, opera acá, en vez de menos x más 1, puede escribir 1 menos x, menos 1 sobre 1 más x. Esa es la función evaluada en menos x, ¿ves? Y ahora, ¿qué le tiene que hacer? Comparar con menos g de x. O sea, menos toda la función g de x. O sea, le va a cambiar el signo a 2x más 1 sobre x más 1 menos 1 sobre 1 menos x. Entonces, si le cambia el signo, ¿qué pasaría? El menos multiplica a 2x, da menos 2x. El menos multiplica a este más, da menos 1 sobre x más 1. Y este menos multiplica a este menos, va a quedar más 1 menos x. Ahora yo le invito a que me diga si estos dos resultados son distintos o si son iguales. ¿Ve? Menos 2x con menos 2x. Más 1 sobre 1 menos x es el último. Y menos 1 sobre 1 más x es el de en medio. Entonces, no hay más que decir que se cumple que g evaluado en menos x es el negativo y por lo tanto usted está en presencia de una función impar. Esa es la prueba de cuando la función es par o impar. Ok. Si tienen duda, lo repito. Son resultados iguales, ¿ves? G y menos G. Entonces es una función impar.
Ok. Bienvenido, Víctor Ramos. Ok. Bien. Bien, después de esta temática habrá que entrar a la función lineal. Voy a tratar de resumirles algunos conceptos para que ustedes también puedan, por su cuenta, hacer más ejercicios. ¿Verdad? Ok. ¿Puedo borrar ya? Confírmenme ahí en el chat. Sí, ok, perfecto. Bueno, entramos a la función lineal, que es el último tema de los que tienen que trabajar. Bueno, la función lineal está referida a líneas rectas, fíjense, a líneas rectas. Y si está referida a líneas rectas, lo que va a suceder es que una línea recta puede ser de 4 tipos básicos. O sea, función lineal implica la existencia de líneas rectas. Pero en el plano cartesiano vamos a tener diferentes tipos de rectas. Una recta podría ser horizontal, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser una recta horizontal? Cuando sea de la forma y igual una constante. Y igual, por ejemplo, 3. ¿Y qué sería ese 3? El punto en donde la recta corta el eje Y, la recta horizontal. Podría ser una recta vertical. Por ejemplo, una recta vertical como esta. ¿Qué tipo de ecuación sería? X igual una constante. Supone que este número de acá es 5, entonces sería X igual 5, vean. Recta horizontal, Y igual una constante. Recta vertical, X igual una constante. Pero podríamos tener también rectas crecientes, así, o rectas decrecientes. Esta recta, cuando crezca, lo que va a suceder es que esta recta creciente y esta otra que vamos a decir decreciente, lo son justamente porque declarada una función lineal sencilla es de la forma mx más b. Esta es la forma más sencilla de escribir una línea recta. ¿Cuándo vamos a tener una recta creciente? Bueno, en la recta horizontal, si ustedes se fijan, no está la x, ¿verdad? ¿Qué pendiente tiene una recta horizontal? Solo tiene numérico. Aquí m vale 0. En cambio acá, una recta vertical, ¿qué pendiente va a tener? M vale infinito. Una recta decreciente, la pendiente va a ser negativa, o sea, el número que acompañará a x es negativo, por ejemplo, y igual menos 2x más 5. Y cuando es creciente, la pendiente va a ser positiva. ¿Cómo será positivo? Bueno, el número que acompaña a x o es signo más o es signo menos. Cuando sea signo más, la función crece, y cuando sea signo menos, la función decrece. Entonces serían
las 4 maneras que usted tiene para representar una recta: horizontal, vertical, decreciente o creciente. Y ese es el primer enfoque que quiero que ustedes manejen. ¿Cómo saber si una recta crece? Por la pendiente, el número que acompaña a X, signo positivo. Signo negativo, la función decrece. No existe X. Si Y es igual a una constante, entonces recta horizontal. Y si X es igual a una constante, función vertical. Y el número que acompaña a Y o X es el intercepto con el eje Y o con el eje X, ¿verdad? Son las 4 tipos de gráficas lineales que ustedes van a trabajar. Ok, brevemente para que lo sinteticen, ¿verdad? Y ahora ya pasaríamos a algunos ejercicios, por supuesto, para que vean cómo opera esto. Esto está en la página del libro de la función lineal, está de la 126 en adelante, ¿verdad? 126 en adelante. Y ahí tienen las distintas maneras de cómo identificar a la recta, ¿verdad? Algunos ejercicios de aplicación, problemas de ecuaciones y gráficas, ¿verdad? Intercepciones de rectas, etcétera, etcétera. Rectas paralelas, perpendiculares, y hasta ahí, que es lo que habría que, más o menos a grandes líneas, desglosar. Estaba pensando, si tuvieran tiempo, por supuesto, para el día, como este sábado van ustedes a parcial, ¿verdad? Entonces, decía que estaba pensando que el día jueves nos reuniéramos siempre a las 7, si tienen tiempo. Si no, pues no pasa nada, ¿verdad? Ya cada quien por su cuenta. Entonces al final en los últimos 10 minutos aclaramos esto, si se puede, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, aquí alguno ya, Saúl me está diciendo que sí, no hay problema. Entonces vean si los otros, ustedes, que son los que están en este momento, Franklin, Manuel, tienen tiempo. Entonces por mí no habría ningún problema dedicarles algún tiempo ese día jueves para completar lo de función lineal, ¿verdad? Entonces, jueves 7 de la noche para hacer otro breve repaso de esto. Bueno, hoy me quiero quedar en el manejo de las líneas rectas, ¿de acuerdo? Y una primera idea es cómo generamos la función lineal. Se puede generar de varias formas. Vean, una forma sería que ya le den la ecuación y que le digan dibújela. Que ya le den la ecuación y le digan dibújela. Bueno, lo más fácil es que le dijeran, mire, y es triple de x menos 2. Eso sería lo más fácil. Graficar. Y si se fija, está despejado y. Igual a triple de x menos 2. Usted esta expresioncita que usted tiene, la compara con esta forma. Y igual mx más b. ¿Lo ven? Si yo les preguntara cuál es la pendiente, tendrían que decir que es el número que acompaña a x. La pendiente de la recta es el número que acompaña a x y en consecuencia la pendiente es 3. Ahora, ¿qué será este número? El b. Este se llama intercepto con el eje y, o sea, el punto en donde la recta corta al eje y, que sería b igual menos 2. Corta el eje y en menos 2 y su pendiente es 3. Punto. ¿Qué hacer para dibujar esa gráfica si ya identificamos
pendiente e intercepto. Pues simplemente con 2 puntos bastaría 0 y 1 y evalúa en 3x menos 2. Porque al tener 2 puntos puedo trazar directamente la recta. Si x vale 0, vea, 3 por 0 pues es 0, ¿verdad? Le quito 2, menos 2. Quiere decir que usted tiene el par XY, 0 en X menos 2 en Y. Ese es el punto, mire, de intercepto. Y si X vale 1, 3 por 1, 3, menos 2, 1, pareja 1, 1. Y estos dos puntos trazados y dibujados a escala, el 0 menos 2, 0 en X, 1 menos 2, es ese primer punto, y 1, 1, 1, 1, este es otro punto, sería por donde usted va a trazar la línea recta. ¿Qué línea recta? Pues la recta y igual 3x menos 2. ¿Ven qué fácil? Y cumple, ¿verdad? Creciente, porque la pendiente es positiva, y corta al eje Y en menos 2. Este es el intercepto. Y acá la recta creciente indica pendiente mayor que 0, ¿verdad? O pendiente M igual a 3. Y ese número es mayor que 0. Por lo tanto, la pendiente positiva y la gráfica de la función es creciente. ¿De acuerdo? Ok. Este es un primer ejemplo de gráficas, ¿verdad? Lineales. De los más sencillos, por supuesto, ¿verdad? Ok. Si tienen dudas, me avisa. Repito el proceso. Les dan ya la ecuación despejada Y. Esta ecuación, cuando está despejada Y, se llama, esa ecuación se llama ecuación pendiente M, ¿verdad? Guión intercepto. Es la ecuación Y igual MX más B. La pendiente intercepto. ¿Por qué? Porque M, el número que acompaña a X, es lo que indica si crece o decrece, y B, que es el término independiente, indica donde la recta cortará al eje vertical. Ok, copiar eso. Ok, estamos listos ya para continuar. Otro caso es que no nos den la ecuación pendiente-intercepto, que no nos den la ecuación pendiente-intercepto, sino que nos den una ecuación escrita en una forma general, fíjense, y nos pidan graficar. Y le dicen la segunda recta, le dicen que 3x menos 4y menos 12 es igual a 0. Esta es la otra forma. Es una ecuación de la forma ax más by más c igual 0. Cuando sean ecuaciones de ese tipo, que no está despejado y, esa es la forma general, así se llama, o la ecuación canónica, se le llama también. Esta es la forma general, ecuación escrita como ecuación general de la recta. Es ax más by más c igual 0. Pues la idea sería que de esa recta yo podría despejar y, ¿sí? Y operar, igual que en el otro caso. Hagámoslo así y luego les doy una forma
complementaria de hacerlo. Entonces la solución, usted podría decir, mire, ya me explicaron que de esta expresión yo podría tener despejado Y para hacer como que fuera el primer modelo. Entonces, ¿qué dejo? Dejo el 4Y, que es negativo del lado izquierdo, y trasladamos el 3X, que pasa a ser negativo, y el menos 12, que se convierte en positivo. Y para despejar Y, ¿qué sucedería? Que el menos 3X más 12, que es lo que está ahí, va a pasar a dividir el 4, que es menos 4, acá. De tal manera que usted podría decir, mire, mi Y es menos 3 entre menos 4 en X. O sea, podría decir menos 3X sobre menos 4 más 12 sobre menos 4. Escribiendo el divisor menos 4 tanto para menos 3X como para 12. Entonces, ¿qué sucedería acá? Menos entre menos da más. Quedaría 3 cuartos de X, y más entre menos da menos, y 12 entre 4 da 3. ¿Sí? Hemos llegado a esa ecuación. De la ecuación general hemos llegado a la ecuación pendiente e intercepto. Y esto se maneja igual que en el caso contrario. Decimos, mire, ¿qué signo acompaña a X como número, como coeficiente? Es un término de signo positivo, o sea, la pendiente es positiva. Esto será recta creciente. ¿Y qué número es el término independiente? Es menos 3. Este es el punto en donde la recta corta al eje Y. Y la gráfica ustedes lo van a hacer a continuación. Me van a sustituir 0 y 1 en la expresión 3 cuartos de X menos 3. Tabulan, y luego esa pareja XY que vamos allá son las que vamos a trabajar en el plano cartesiano. Entonces acá pongámonos en dinámica, sustituir 0 y 1 en expresión, y los pares ordenados que tengamos luego los verificamos. Entonces, cuando ya alguien tenga resultados, me dice, miren, los pares fueron 0 con tal número, 1 con tal número, yo les digo ok, y eso lo llevan al plano cartesiano y trazan su recta. ¿De acuerdo? Entonces, trabajando unos minutos, a lo sumo, 5 minutos a lo sumo, para resolver la tabulación y la gráfica de una vez, ¿verdad? ¿Qué dice Manuel? Entonces, mejor cámara. ¿Qué es eso? Está fallando. No, mejor cámara no puedo ponerles. No tengo otra que la de esta. Lo que voy a hacer es salir de ahí y volver a ingresar, que eso es lo que nos da también a veces un mejor enfoque. Bueno, vaya. Mejorar el enfoque, ahí está. Bueno, muy bien. Entonces decía, esta es una ecuación general. Despejamos Y, aquí está el proceso para despejar y llegan a una ecuación parecida a la anterior. El 3 cuartos indica pendiente positiva y el menos 3 el intercepto. Van a tabular 0 y 1 en ecuación, y lo que dé de parejas ordenadas, pues ya, ustedes lo van a trabajar. Unos minutos para que lo trabajen. A continuación son 20, 40, máximo 20, 45, para que lo dibujen completo.
Veamos, el primer resultado sería 3 cuartos por x que vale 0 menos 3, ¿verdad? 3 cuartos de 0 es 0. 0 menos 3 es menos 3. Primer par, 0 con menos 3. Y si x vale 1, quedaría 3 cuartos de 1 menos 3. 3 cuartos por 1 es 3 cuartos y a eso le quita 3. Les va a quedar 4 entre 4 a 1 por 3, 3 menos. 4 entre 1 a 4 por 3, 2. Quedaría menos 9 cuartos. O sea, 1 con menos 9 cuartos. Menos 9 cuartos pues es menos 2 por 4, 8 por 9, 1. 10 entre 4 a 2. Menos 2,25, ¿verdad? Sería aproximadamente, ¿verdad? Pues esos dos números son los que ya ustedes llevan a la gráfica en el plano cartesiano, ¿verdad? Y tendríamos 0 en x con menos 3 en y. Menos 1, menos 2, menos 3. Y tienen el primer punto, que es donde la recta corta el eje y. Y el otro punto es 1 con menos 2,25. 1 acá y menos 2,25 pues sería más o menos aquí. Con esos dos puntos ya usted puede trazar la gráfica. 1 con menos 9 cuartos y 0 con menos 3. Y esa sería la recta cuya ecuación acaba de encontrar. 3 cuartos de x menos 3. ¿Verdad? Dibuja los dos puntos y traza la recta y ahí termina el proceso. Y copiar. Y quiero mostrarles, para finalizar, un último ejemplo donde no le dan la ecuación, sino que le dan dos puntos por donde pasa la recta para que encontremos la ecuación. Y voy a aprovechar ese último ejemplo para mostrarle que la misma recta se puede escribir de distintas formas, que serían las maneras en que una recta, una línea recta se puede presentar y que ustedes deben conocer, por supuesto, ¿verdad? Okay. Bien, 2 minutillos para que lo completen y lo revisamos. El último ejercicio lo trabajamos para que quede ya esta parte bastante adelantada. Así solo el jueves afinamos esto de función lineal y algunos ejercicios complementarios que podamos ver. Les mencionaba en el WhatsApp que tienen participación virtual en línea sobre las temáticas 1, 2 y 3, ¿verdad? O bien en la tarde o bien en la noche, ya les decía. Puede ser en el horario de 2:30, 3:30 o de 8:30 a 9:30. Y son los contenidos de estos capítulos 1, 2 y 3. Y van a hacer algunas preguntas vinculadas a estos capítulos. Va a ser en línea, pueden tener obviamente ahí ustedes material de apoyo, etcétera, no hay ningún problema. Y tiene una ponderación del 5% de la nota final. Es mañana miércoles
en horario de 2:30 a 3:30, lo que puedas, o de 8:30 a 9:30, el resto, ¿verdad? Es tipo examen, exactamente. Va a haber una pregunta con alguna respuesta, ustedes la van a trabajar y darán la respuesta que mejor se adapte a la solución que ustedes plantean, ¿verdad? Eh, sí, los que trabajen a esa hora, pues lo manejan en la noche, pero puede ser que alguien al revés tenga necesidad de hacer un compromiso en la noche, entonces ve si se puede conectar en la tarde. Lo importante es que no lo pierdan y que den respuesta a todas las preguntas que ahí se hagan, ¿no? Ok. Completo el ejercicio sobre función lineal con el siguiente modelo. Dice el tercer modelo. Vamos a hallar la recta o la ecuación de la recta que pasa por una pareja de puntos. Por los puntos A mayúscula le vamos a colocar -2, 5, y B mayúscula le vamos a colocar 2, -9. -2, 5 y 2 -9. ¿Ya? Ok. Nosotros podríamos dibujar sin ningún problema esos dos puntos y trazar la recta. De hecho, lo voy a hacer. -2 con 5, -1, -2, 1, 2, 3, 4, 5. Pues ahí estaría el primer punto, -2, 5. Punto A, -2 con 5. Y punto B, 2 -9. -9. Aquí el punto B. Y por estos dos puntos, ahí trazar la recta que los une. Y esa es la gráfica. Pues de esa recta vamos a necesitar hallar su ecuación. Entonces, tenemos el punto inicial, -2,5, y el punto final, 2, -9. ¿Qué tipo de pendiente tendría? Pues si es una recta decreciente, van a ver la pendiente negativa. Y veremos en qué punto la recta corta al eje Y también, ¿verdad? Podríamos saber también en qué punto corta al eje X, ¿verdad? Y ya tendríamos corte en X, corte en Y otra serie de puntos. Pero vamos a ver cómo opera. Entonces, esa es la gráfica de la recta, que es ubicar los dos puntos y trazar la figura. Copiar. Ok. ¿Habrá algún enlace para entrar? Sí.
ustedes tienen que ingresar al, al aula virtual y ahí va a estar en la unidad 3, ahí estará mañana en la unidad 3 el enlace directamente. O sea, ahí van a poder darle un clic y accesar directamente a la prueba mañana. En la unidad 3, ahí si se fijan, hay una parte en esa unidad 3 donde van a poder hacerlo. Bueno, ok. Termino con el siguiente ejercicio. Tenemos ya la recta. ¿Qué es lo que vamos a hallar? Pues vamos a hallar en primer lugar la pendiente. Hallar la pendiente de la recta. ¿Con qué letra se representaba la pendiente? Pues con la letra M. Y M de pendiente es siempre un delta Y entre un delta X. O sea, ¿cuánto varía Y? Diferencia en Y entre diferencia en X. ¿Y quiénes son Y2, Y1, X2, X1? Pues va a ser, toman el punto A, al punto inicial le llaman X1, Y1 y el punto final X2, Y2 y sustituimos valores. De tal manera que la pendiente sería, ¿cuánto vale Y2? Aquí lo tienen, vale menos 9. A menos 9 le vamos a quitar Y1, que es 5. Sobre X sub 2, que es 2, menos X sub 1, que es menos 2. Entonces, si se fijan, M sería arriba menos 14 y abajo 2 menos menos, 2 da 4. Simplificado, M sería menos 7 medios. La pendiente es negativa, como era de esperarse. Equivale a menos 7 medios. Punto. Con esa pendiente y cualquiera de los dos puntos vamos a hallar la ecuación. ¿Cómo se va a hacer esto? Pues se va a hacer así. Vamos a sustituir ahora la pendiente. Procedemos a sustituir. Uno de los puntos va a ser el punto A, que es X1, Y1, y el valor hallado de la pendiente. En donde, en una ecuación que se llama punto pendiente, que es Y menos Y1 igual M factor de X menos X1. Entonces vamos a decir Y menos 5, porque Y1 vale 5, igual a la pendiente que es menos 7 medios, paréntesis X menos menos 2. Va a quedar Y menos 5 igual menos 7 medios de X más 2. Así indicada inicialmente la ecuación. Ven, Y menos 5 igual menos 7 medios de X más 2. Y esa expresión que está ahí es la que vamos a continuación a manejar. ¿Cómo? Pues el objetivo va a ser despejar Y. Aquí lo dejamos del lado izquierdo y menos 7 medios va a multiplicar tanto a X que está entre paréntesis como al más 2. Menos 7 medios por X les va a dar menos 7 medios de X y menos 7 medios por 2 les va a quedar menos 14 medios, ¿verdad? Bueno, a Y menos 5 es igual a menos 7 medios de X menos 7, ¿verdad? Porque 14 medios da menos 7. Y eso ya permite despejar finalmente Y. Y sería menos 7 medios de X menos 7 y el menos 5 pasa acá a sumar. Entonces, dando como respuesta que Y es menos 7 medios de X y menos 7 más 5 es menos 2. ¿Qué indica esto? Que la pendiente es menos 7 medios, ya lo sabíamos,
y que el punto en donde la recta corta el eje Y es menos 2. Quiere decir que este punto de acá sería menos 2, donde la recta corta el eje Y. Ahí lo tienen ya en la ecuación. Pues bien, con eso cerramos acá, porque luego voy a otra tutoría y nos veremos. Yo dejo todavía esto acá para lo terminen de copiar y con esto ya tendríamos alguna idea de lo que se trata la ecuación lineal. Reforzamos este tema el próximo, aquí lo coloco, el próximo jueves, que es 11 de octubre a las 7 de la noche. Nos conectamos de nuevo. Tendremos otra tutoría de repaso previo a la prueba que van a tener. Si alguno no puede, pues asistir por cuestiones de trabajo, va a quedar grabada la tutoría para que la puedan ver posteriormente. Envié, si alguno no estuvo el día sábado, el link a sus correos de la tutoría del sábado pasado. Ah, no, perdón, con ustedes no, con ustedes es tutoría de participación presencial. No, esta es la que les voy a enviar a sus correos para que tengan copia y por supuesto la del próximo jueves, ¿de acuerdo? Entonces el próximo jueves 11 de octubre a las 7 de la noche, otra tutoría de repaso. ¿Ok? Entonces, terminar de copiar. Si hay alguna pregunta, atiendo en estos últimos 2 minutos. Pregunta, ¿verdad? ¿Y no? Feliz noche. Y hasta el próximo jueves. Ok. Buenas noches entonces. Y nos veremos próximo jueves. Ojalá que los demás compañeros puedan estar. De todos modos, esto lo comunico oficialmente para que lo puedan tener también. Bien. Procedo a suspender la grabación. Feliz noche.